la vista de la palabra de Dios y la pone en la realidad de esta vida, se hunde o se ahoga. ¿Sí? ¿Sí estamos captando por ahí? Quien quita la vista, o sea, quien quita su mirada de la palabra de Dios, o sea, de la meditación, que es que no se ve, que es que no he visto resultados, que es que no, si usted quita la vista de esto y la pone en la realidad de esta vida, aquí el Señor me mostraba, ¿qué pasa? Se hunde, se ahoga. Mucha gente está ahogada en los problemas y en vez de darle solución, ¿qué hacen? Se hunden más, ¿cierto? Se hunden más. Se bajan de la barca pensando que están en tierra firme y quieren caminar, pero empiezan es que a hundirse, a hundirse, a hundirse, hasta que cuando menos piense están hundidos hasta la coronilla y no encuentran un flotador, ¿cierto? Y es cuando, es que mi mamá, es cuando uno le echa la culpa a todo el mundo. Es que ustedes no me comprenden, es que ustedes no me entienden, es que ustedes sí ven, es que ustedes, claro, como no están en mi pellejo. Pero ¿por qué se bajó de la barca? ¿Cierto? Quiero rescatar esta otra frase. Son frases que el Señor me regalaba en esa prédica. No son frases que el pastor dijo, pero son frases que van acorde a lo que el Señor hablaba el domingo. La otra frase que el Señor me regalaba es: la multitud busca el milagro, pero los discípulos están con el autor de los milagros. Tremendo, ¿no? Muchos buscan la sanidad, muchos buscan la prosperidad, muchos buscan lo externo, pero no buscan ¿qué? Lo interno. O sea, no están con el autor de los milagros, ¿cierto? Ahora, otra frase que quiero rescatar: el momento más propicio o más oportuno para poder alumbrar o ser luz es en medio de la tempestad y de la oscuridad. Es el momento. ¿A qué hora llegó el Señor? ¿Caminando? ¿Sí se acuerdan? A la cuarta vigilia, estamos hablando después de las 3 de la mañana. A esa hora normalmente la oscuridad es mucho más densa, ¿cierto? Entonces démonos de cuenta que el momento más propicio para alumbrar o ser luz es en medio de la tempestad y oscuridad, porque Jesús podía haberse aparecido más antes. Y dije, él podía haber dicho: oiga, yo no les quiero meter ese susto, yo no les quiero echar, ¿cómo es que se llama? Eso que dicen para diciembre, bromas, ¿cómo es que se llama eso? Inocentes, ¿cierto? Yo me imagino que Jesús no diría: ay, es que yo no los quiero coger por inocentes y decirles allá, pásenla por inocente, ¿los asusté? No, él sabía a qué horas tenía que llegar y llegó en el momento más oscuro, llegó en el momento más tempestuoso, llegó en el momento donde no había posibilidades de vivir. ¿Sí o no? Rescataba yo eso. Llega en ese momento más oportuno. Cuando Dios, los que estamos aquí, Dios ha llegado a nuestras vidas de esa manera. Yo alzo mi mano y digo: sí, mi vida llegó en el momento más oscuro, en el momento más tempestuoso. Ahora yo quiero preguntarle con todo respeto: ¿usted es ese Jesús que llega a la vida de otro en ese momento más difícil, en ese momento más oscuro? ¿O al contrario, eres esa tempestad para esa persona? Porque nosotros podemos ser una tempestad para una persona, ¿o no? Cuando llegamos es a criticarle: pero si ve, por pecador. ¿Por qué está así? Por llevarle la plata allá al pastor, por esto. Podemos ser criticones y podemos ser, en vez de ser luz, podemos ser una tempestad. ¿Sí o no? Muchas veces en el hogar podemos ser una tempestad. Tanto así que cuando llega, mejor dicho, hasta el papel higiénico se esconde. Sí, porque eso es un mar de lágrimas solo ahí, solo problemas. Y muchas veces no somos luz, sino somos tempestad. Ahora, otra cosa que quiero rescatar como cuarto punto es: cuando hay miedo ante la realidad es porque no hay fe. Cuando hay miedo, que se cayó, que se tembló, que allí, que lo otro, es porque no hay fe.
¿Y la fe por qué viene? Romanos 10:17, ¿cierto? La fe viene es por eso. Pero entonces, como no estoy escuchando la palabra, sino escucho a pastores cada 8 días o cada servicio, escucho el devocional, la radio lluvia, allí, allá, esto, lo otro, pero no voy yo directamente a la palabra. Entonces, cuando haya un momento difícil, un momento de crisis, no tienes fe. Entonces, ¿qué viene? Miedo. Viene miedo. Entonces, uno de los puntos que rescataba era ese. Cuando hay miedo ante la realidad, o sea, ante lo que se ve, es porque no hay fe. Mire esta otra frase que el Señor me regalaba. No todo el que está en una posición y condición es. ¿Sí entendieron? No todo el que está en una posición, por decir algo que es posición, en un lugar determinado, autoridad o poder, o en una condición, pobre, rico, millonario. Una posición y una condición. No todo el que está ahí es. O sea, estamos hablando de ¿qué? De identidad. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Pedro? ¿En dónde? En la barca. ¿Y Pedro quién era? Un discípulo. O sea, tenía una posición. ¿Sí o no? ¿Y en dónde se encontraba él? En una barca, en medio de la tempestad, en medio del mar. O sea, tenía una condición. ¿Sí o no? Estaba condicionado. No podía botarse ni nada porque se ahogaba, qué sé yo, tenía una condición. Pero a pesar de que tenía una posición y una condición, todavía no era. Y muchos piensan que porque tienen una condición y una posición, yo ya soy hijo de Dios. Qué delicado. Eso es lo que se ve hoy en día. Por eso dice el Señor en su palabra, dice el que esté firme. Entonces, rescataba esa parte. El sexto punto. La multitud vive de sucesos, pero el discípulo vive en procesos. Óigase bien. La multitud, ¿cómo vive? De sucesos. Que viene X predicador, vamos para allá. Que viene tal, vamos para allá. Y el resto de la semana, el resto del mes, el resto del año. O sea que si en el año no hay congresos, estamos fly. Es más, vamos a algo más pequeño. El domingo o el miércoles. Ahí yo escucho la palabra. Y el lunes, el martes, el jueves, el viernes y el sábado. O sea que tú eres de sucesos, no de procesos. O sea, no me dirijo a ustedes como tal, porque Dios solamente conoce su corazón, ¿cierto? Pero me refiero y me incluyo yo también. ¿Para qué? Para que no haya juicio ni hacia ustedes ni hacia mí, porque dice la palabra que con la misma vara que usted mida. Entonces, delante de Dios, ¿conoce Él nuestro corazón? Sí. Si yo soy de sucesos o yo soy de procesos, porque la multitud vive de sucesos, tiempos, ¿cierto? Pero el discípulo vive un constante proceso. Hoy, mañana y toda la semana. Y no importa si nos va bien o nos va mal, si nos tratan bien o nos tratan mal. Lo importante es, yo sigo para adelante porque yo sé a quién le sirvo. Amén. Y como último punto que el Señor me regalaba es, la multitud quiere estar con Jesús hombre. Óigase bien, con Jesús hombre. Pero los discípulos están con Jesús espíritu. Qué diferencia, ¿no? ¿Quién es Jesús hombre? ¿Qué pasó cuando Jesús venía acercándose? ¿Cierto? ¿Qué pensaron ellos? Un fantasma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un hombre no puede caminar sobre las aguas. ¿O usted ha hecho el intento? ¿Usted ha hecho el intento de caminar sobre las aguas? ¿Se ha ido por el mar y a caminar? ¿Qué pasa? Se hunde.
Ese es el ser humano. Entonces querían ver, era ¿a quién? A Jesús hombre, no a Jesús espíritu. O sea, no al Jesús sobrenatural. Entonces la multitud como tal quieren ver a quién, a Jesús hombre, porque le tienen miedo a quién, a Jesús espíritu. Porque ellos se, ay, este es un fantasma. ¿Cómo así? Un hombre no puede caminar. A ver, ¿cierto? Entonces, con base a ese punto, quiero dirigirme hoy hacia todos los que nos ven en la red y a los que estamos hoy aquí con el título de la prédica, volviendo a nuestra identidad, con el tema que se ha venido tratando en este tiempo y es restauración. Entonces, yo quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 15. Rápidamente, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Mire lo que dice el versículo 40. ¿Cómo dice? Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Pase rápidamente al versículo 42 y vamos a leerlo hasta el 51. Dice, así también es la que resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Versículo siguiente. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo. Siguiente versículo. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es ¿de dónde? Que es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es ¿de dónde? Del cielo. Versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído, óigase bien a esto, pues léalo, abra bien sus ojos y léalo. Así como hemos traído la imagen de ¿quién? Del terrenal, traeremos también la imagen del 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué dice? No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y último versículo. Os digo un misterio. No todos ¿qué? Dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor me mostraba acerca de la barca, los discípulos, el mar, la tempestad y Jesús, podía entender algo, que los discípulos solo veían lo terrenal, pero no estaban conviviendo con lo sobrenatural. Entonces, nosotros al ver aquí podemos entender algo muy claro. Vamos a mirar algo. ¿Quién es Jesús hombre? Porque los discípulos se acostumbraron fue a andar ¿con quién? Con Jesús hombre. No habían entendido todavía muy bien que Jesús era ya sobrenatural, pero ellos se acostumbraron fue a ver a Jesús hombre. Miremos quién es Jesús hombre. Entonces, ¿de quién era hijo Jesús? Los que han leído la Biblia. ¿De quién era hijo Jesús? Jesús hombre. Jesús hombre, hijo de María, ¿cierto? ¿Quién era el padre en ese momento ahí en la tierra de Jesús hombre? José. ¿De qué tribu era José? No, sin inventar, espíritu de adivinación, fuera. No, ¿cierto? De la tribu de Judá. La Biblia lo dice, la Biblia lo empieza a pernotar en el antiguo pacto de dónde iba a salir.
Emanuel, Dios con nosotros, de la tribu de Judá. Pero póngale cuidado, remontémonos en Judá. ¿Quién fue Judá? ¿Quién fue Judá? Un hombre que tuvo debilidades. Y su debilidad fueron las mujeres, como raro en los hombres, ¿sí o no? Su debilidad fue las mujeres. Entonces, póngale cuidado a esto. Judá es el cuarto hijo ¿de quién? De Jacob, que tuvo ¿con quién? Acuerde que Jacob tuvo ¿cuántas esposas? 2 esposas directamente, como dicen por ahí, oficiales. Y las otras eran las esclavas, las sirvientas, se podría decir, de las esposas de él. Entonces, una fue Lea y la otra ¿quién fue? Raquel. ¿Sí o no, Raquel? Una fue Lea y la otra fue Raquel. No es que Raquel haya sido, no, porque entonces tuviera más de 1000 años. No, Raquel. Estamos hablando de la esposa de Jacob. ¿Entendimos? Entonces, Jacob tiene esas 2 esposas oficiales. Pero aparte de esas 2 esposas, tiene otras 2. O sea, el hombre como que era bien afinado para eso, para las mujeres, ¿sí o no? Pero entonces, porque era en ese momento, ¿no? No es para este tiempo. Pero remontémonos a la época de Judá. Judá es el cuarto hijo de Lea y Jacob. Es el cuarto hijo. Lo pueden ustedes buscar allá en Génesis. Tuvo 3 hijos. Y de esos 3 hijos, no recuerdo ahorita muy bien los nombres. El primero, o sea, el mayor, se casa. No sé si es con Tamar, no sé, me recuerdan de pronto por ahí si estoy equivocado. Bueno, se casa ahí con una mujer y este hombre hace cosas incorrectas delante de Dios. Delante de Dios. Póngale cuidado a esto. Y Dios lo castiga y se lo lleva. Se lo lleva. Entonces ya le quedan 2 hijos. ¿A quién? A Judá. Le quedan 2 hijos. De esos 2 hijos, uno, que es el siguiente, no sé si se llama Onán, sí, creo que se llama Onán, el hijo de Judá, se casa, el papá, en ese caso Judá, le dice: hijo, tienes que dar descendencia a su hermano. Y a él no le gusta. Y él dice que tenía relaciones con su esposa, con Tamar, no recuerdo muy bien si se llama Tamar, y lo que hacía era botar el semen fuera de la vagina. Esto no le gustó a Dios. ¿Y qué hace Dios? Juácate. Entonces le queda el último hijo, a Judá. Y el último hijo pues todavía es menor, todavía es pequeño y eso. Entonces el padre, que en este caso se llama Judá, le promete a esta mujer darle a su hijo cuando ya sea mayor de edad. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo y Judá se vuelve olvidadizo. Eso ya ni se acordará. Pero esta mujer sí se acuerda. Y llega una noticia que él dice que él iba subiendo a trasquilar las ovejas. Y dice que ella se enteró que iba a ir y se puso un atavío como de ramera. Y se paró a la entrada del pueblo y Judá no la reconoció. Fíjese bien, estamos hablando de dónde viene la descendencia de Jesús. Judá no la reconoció y al no reconocerla va y se acerca a esta mujer y le dice: oye, me gustaría estar con usted esta noche. Y esta mujer: usted no me ha reconocido. ¿Listos? ¿Qué me da a cambio? Y le dice: vea, le doy mi bordón, le doy mi bastón, le doy esto, y cuando yo esto le mando una oveja, un carnerito, una oveja, y me devuelve mis utensilios. Y ella le dice: listos, hágale. Van y tienen su relación, y fruto de esa relación, ¿sabe qué? Quedó embarazada. Tremendo, ¿no? Imagínense esa mujer embarazada de su suegro. De ahí desciende Jesús, de esa línea. Tremendo, ¿no? Uno dice: uy, ¿cómo así? Por eso es que Jesús, hombre, tiene debilidades.
Y ahorita lo vamos a mirar. Entonces, viendo al respecto, tiene 2 hijos esta mujer, hijos de Judá. Pero póngale cuidado lo más insensato del hombre. Judá, ¿sabe qué dice? Después se entera y dice, oiga, su nuera se prostituyó. Y dijo, ¿cómo así? Está embarazada. Uy, ¿cómo así está sinvergüenza? Sáquenla del pueblo y apedréenla. Dio la autorización, Judá. Y como ella era prudente, no sabia, era prudente, ella llegó y cogió lo que le había dado Judá, el bordón, y le dijo, pues si me van a matar a mí, también tienen que matar al dueño de esto y de esto. Y dijeron, fue cuando Judá se enteró y, ay, eso es mío. Claro, era esa mujer. Entonces, ahí es cuando tiene 2 hijos. Dice que uno, había una lucha en el vientre de ella. ¿Sí han leído esa parte? Que dice que uno iba a salir, sacó solo la mano y le pusieron ¿qué? Un cordón, pero volvió y metió la mano y salió fue el otro. Salió de donde viene la descendencia de Jesús. Salió ese que abre brecha. Por eso hay una lucha constante entre el reino de Dios y las tinieblas. A ver, pero sabemos y entendemos que Dios tiene victoria por encima de las tinieblas. Amén. Entonces, conociendo de dónde viene esa descendencia, de ahí sale David. Judá es la línea de David. Sí, hemos entendido por ahí que la línea de Judá sigue la generación hasta que llega a David. Y David, Dios le promete a David su trono permanente, pero no era un trono físico como hoy de pronto muchos esperan, a un Jesucristo violento, un Jesucristo que va a sacar a Israel por encima de las naciones, que es lo que llaman dizque el Mesías prometido. No, Jesús es algo diferente para hoy en nuestras vidas. Entonces, con respecto a eso, póngale cuidado, el árbol genealógico de Jesús hombre no es puro, recto y justo. Si vemos la descendencia atrás, antes, no era como muy santa, como muy pura, que digamos, porque conocemos qué hizo David, ¿cierto? David, ¿con quién? ¿Se acuerdan de ese tema que David todos estaban en batalla y él se quedó en el palacio y que se puso a mirar, a disfrutar, darle comida a la vista, pero entonces se le fueron los ojos por donde no era y vio a una mujer desnuda bañándose y dijo, tráigamela, ¿cierto? Pero lo más impresionante es que esa mujer tenía esposo. ¿Cómo se llamaba el esposo? Urias, ¿sí? Y esa esposa, ella le dijo, pero es que mi señor, y eso no importa. Y tuvieron relaciones, quedó embarazada. ¿Qué hace David? Manda a matarlo, ¿cierto? Después es confrontado por Dios. El niño que venía en el vientre, ¿qué pasa? Fallece, ¿sí o no? Pero ya, como ya era libre para poderla tomar como esposa, ya la toma como esposa y empieza a tener sus relaciones normal, y fruto de ese quedó Salomón, y como fruto de Salomón viene Roboán, que es la generación que viene en la línea de Jesús. Imagínense ese nudo tan tremendo de la genealogía de Jesús. Un nudo tremendo, ¿cierto? Judá, David, Salomón. Un nudo muy bravo, o sea, tenía unas cosas de sus antepasados bravas. Ante eso se tenía que enfrentar Jesús. O sea, en pocas palabras, a Jesús le gustaban demasiado las viejas. Uno decía, pero es que él le gustaban, pero no se acostó con ellas. ¿Y cómo lo tentó? ¿Cómo permitió Dios que lo tentara? Que le llegaran hartas mujeres, ¿o no? Porque a él lo seguían cualquier cantidad de mujeres, ¿o no? Entonces ya empezamos a ver quién es Jesús hombre, porque es que nosotros pensamos que Jesús hombre no sintió lo que un hombre siente, lo que de pronto una mujer siente.
porque démonos de cuenta todo lo que él venía arrastrando de sus generaciones atrás. Y por eso nos remontamos a la época de Judá. ¿Quién fue Judá? ¿Quién fue David? Ahora, ¿cuántas esposas tuvo Salomón? Y de ahí viene la genealogía de Jesús. Por eso a Jesús, cuando dice, vamos a mirarlo. Hebreos, vamos a Hebreos, Gabriel. Saltemos a Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice? Él también participó. Óigase bien, ¿qué dice ahí? ¿Qué es participar? ¿Qué está ahí? ¿Hace parte de él? ¿Sí o no? Mire, volvamos a leerlo. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Siguiente. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetas ¿a qué? A servidumbre. Sigamos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia ¿de quién? Mire la línea. Por lo cual debía ser ¿qué? Tentado semejante ¿qué? A sus hermanos, para venir a ser ¿qué? Misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados ¿de quién? Del pueblo. Y mire este versículo tan hermoso. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer. Estamos hablando de Jesús. Uno dice, Jesús, no, pero Jesús, ay Dios mío. Usted no se imagina los pensamientos cuando Jesús estaba en medio de las mujeres. ¿Sí? Hasta yo creo que muchas veces su vista trataba de desviarse. Y él por eso es que todas las noches terminaba los servicios y él se iba aparte. ¿A qué se iba? A decir, Señor, perdóneme. Hoy miré a María con otros ojos. Bueno, no María la mamá, porque había María Magdalena, había hartas Marías. En ese entonces como que no habían sino solo Marías, ¿cierto? Entonces, imagínese usted esa situación por la cual Jesús tuvo que pasar. Y usted y yo estamos aquí sentados pensando que la vida es color de rosa y que fallé, entonces no me arrepiento. Grave error. Jesús, póngale cuidado a esto, dice la palabra que él fue tentado, pero él no pecó. Pero fue tentado. Entonces, para él no pecar, ¿qué hacía? Iba todas las noches y se apartaba y decía, ¿sabe qué, Padre? Fallé. Señor, perdóneme, mire, siento deseos. Era lo que hacía Jesús cada vez que se iba solas a apartar. Dice que él pasaba toda la noche orando y al otro día volvía. Pero llegaba ¿con qué? Porque la palabra dice y se debe cumplir. Mi fuerza se hace fuerte en tu debilidad. Pero cuando tú pones tu debilidad en las manos de Dios. Porque si usted las deja en su carne, termina haciendo lo que su carne le pide. ¿Cierto? Entonces, mire, pasemos a Hebreos 4:14. Vamos a leer 14 y 15. Mire lo que dice la palabra acerca de Jesús hombre. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado, léalo, en algunas cosas, ¿sí? En lo que más le parecía, ¿sí? No,
en todo, según nuestra semejanza, pero fue tentado en todo. Ese era el Jesús hombre. Ahora, ¿recuerdan por allá que Jesús cuando entró y encontró no sé si fue a Jerusalén, entró y encontró los mercaderes? ¿Qué sintió él? Celo. ¿Y ese celo lo llevó a qué? A armar un látigo y dar fuete al que encontrara, ¿sí o no? Se le estaba saliendo. La palabra no dice literalmente que fue grosero ni nada. Gloria a Dios, porque él no cometió pecado, como dice ahí. Pero ¿qué le dio? Ira. Le dio piedra. ¿Y la palabra qué dice? Airaos. Ahí está la clave. Por eso es que la palabra lo dijo Pablo. Airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque Dios se compadece. Él sabe que nosotros sentimos eso porque su Hijo sintió eso. Ahora, mire esta última parte de Jesús hombre. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, mire. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que. Venga, un momentico hasta ahí. O sea que él era desobediente. Porque para aprender obediencia es porque, ¿qué era? ¿Sí o no? Voy a parafrasearlo al contexto. Si yo no sé una cosa y aprendo, era porque no lo sabía. ¿Sí o no? Aquí dice que él aprendió la obediencia ¿cómo? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Del padecer. Aprendió a obedecer a través del padecimiento. O sea que lo que dice Pablo por allá en Romanos, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que más hago. Jesús vivió eso. Él no quería hacer, él no quería ir a la cruz. ¿Ahí lo dice o no lo dice? Él no quería, él decía, Señor, pasa de mí. ¿Recuerda que en los evangelios dice, pase de mí esta copa? Pero Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero él dentro de su hombre interior no quería. ¿Cuántas veces pasamos por ahí nosotros? No queremos y no queremos y a la final, ¿sabe qué, Señor? Hágale. ¿Sí o no? Porque ¿quién puede correr contra la corriente? Nadie. Pero si yo me dejo llevar en las manos del Señor, en este caso de la palabra, voy a tener un día o un año o lo que sea, pero voy a tener un tiempo próspero. Porque mientras que yo peleé contra Dios, siempre voy a tener pérdida. Entonces, la naturaleza de Jesús hombre es la naturaleza sanguínea y carnal que está en todos los hombres desde Adán. Entonces, ¿qué es lo que miraban los discípulos? Al Jesús hombre. ¿Con quién quería estar los discípulos? ¿Con quién? Con Jesús hombre. Pero ¿quién era Jesús hombre? Un débil. ¿O no? Por eso Jesús viene a la barca es en lo sobrenatural, en lo que un hombre no puede flotar. Por eso mientras que nosotros estemos en lo carnal, por eso había una frase, siempre nos va a hundir la realidad. ¿Por qué? Porque mi carne se aferra a lo natural. Mi carne se aferra a lo palpable. Pero si yo estoy en la palabra, óigase bien, los problemas y las angustias que vengan no me hunden. ¿Por qué? Porque mi mente se aferra a lo sobrenatural. Y cuando estoy aferrado a lo sobrenatural, puedo caminar sobre las aguas. Mas antes no.
Por eso es que hay muchos que dicen: oiga, su merced, ¿usted cómo es que le fue de bien? ¿Cómo le ha ido? Oiga, usted sí ha estado próspera. Mire, usted, a pesar de los problemas, usted se ve cada día más joven. ¿Por qué? Porque es que nosotros no nos aferramos a algo natural, nos aferramos es a algo sobrenatural. O sea, ya no es el Jesús hombre, es el Jesús espíritu. Amén. Entonces, por eso es necesario estar en la meditación. Cuando Dios envía, óigase bien a esto, a Juan el Bautista aquí a la tierra, deja algo muy bien en claro, y es que nosotros no debemos seguir en nuestra vida carnal, sino en la vida espiritual. ¿Cómo lo hace él relativamente? Yo quiero que mire un momento Mateo capítulo 3, versículo 11. Aquí hay una palabra clave. Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice: yo a la verdad, ¿qué dice? Bautizo en agua. ¿Para qué? Bueno, ahí está, ahí hay algo clave. Arrepentimiento. Que primero vamos a desglosar, y creo que aquí lo ha hablado muchas veces el pastor, pero se los voy a recordar. ¿Qué es bautizar? Viene de la palabra baptiza o baptizo. Y bautizar, esa palabra baptizo, significa sumergir, hundir. Óigase bien, sumergir, hundir. Entonces, cuando aquí Juan el Bautista, que es el último de los profetas del antiguo pacto, Juan el Bautista viene ¿a qué? A sumergir en aguas físicas. Pero esas aguas físicas daban una representación a este tiempo. ¿El agua para qué sirve? Pregunto yo. Ustedes, cuando tienen la ropa sucia, ¿con qué la lavan? ¿Con petróleo, con gasolina, con tiner o con agua y jabón? ¿Cierto? Entonces el agua lo que hace es volver a su estado original. Bueno, en este caso la ropa no vuelve al estado original, pero vuelve a quedar similar a como estaba, ¿o no? ¿Cierto? ¿Qué pasa si usted durante 30 años no se baña? ¿A qué huele? A todo menos a rico, ¿cierto? Lo mismo pasa, por eso Juan el Bautista hace algo muy representativo, y es estar, ¿cuál es la atmósfera o cuál es el ambiente que utiliza Juan el Bautista? Primero, un río, ¿sí o no? Segundo, un ambiente natural, ¿sí o no? Óigase bien, ¿ambiente qué? Natural. Y lo último, una palabra, porque él decía arrepentido. ¿Se acuerda que por allá a los fariseos le dijo: arrepiéntanse, manada de víboras? ¿Cierto? Muestren frutos dignos. O sea, él le decía: si verdaderamente ustedes quieren que yo los bautice, muestren que verdaderamente quieren. Entonces, el bautizo en algo natural, lo que estaba simplificando era que cuando Juan el Bautista sumergiera a una persona, estaba diciéndole: muere al viejo hombre, o sea, vamos a ahogar el viejo hombre, y te levantas empapado de agua, mojado de agua. O sea, ya no eres lo mismo. Eso significa baptizo. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál será el agua a este tiempo? Ese es el agua. Entonces, cuando tú te bautizas en el nombre del Señor Jesús, ¿quién es Jesús? Mírelo. Cuando tú te hundes ahí en la palabra, ¿cómo sales? Mojado de la palabra. Y cuando sales mojado y empapado de la palabra, no es para que sigas haciendo lo mismo, sino que venga ¿qué? Arrepentimiento. Esa es la clave. Pero el que viene
tras mí, dice la palabra ahí en Mateo 3:11, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Y el qué? ¿Qué dice? ¿Y él los bautizará qué? En el Espíritu Santo y en la verdad. A eso es a lo que se refería. ¿Por qué los discípulos tuvieron miedo? Porque todavía no estaban sumergidos en la palabra. ¿Por qué? Porque todavía estaba, ¿quién estaba ahí con él? ¿Jesús qué? Jesús hombre. Aunque andaban en lo sobrenatural, pero ellos estaban viendo ¿a quién? A Jesús hombre. No estaban viendo al Jesús espiritual. Y muchas veces nosotros leemos la Biblia no como Jesús quiere que nosotros la veamos, sino con el interés propio de lo humano. Señor, yo voy a leer la Biblia a ver si me va bien. Ay, Señor, gloria a Dios, que se mejore esto, el pastor dijo que meditemos, voy a meditar para que se mejore, para que se sane, para que se restaure, para que llegue. Eso es estar viendo a Jesús hombre. No, medite no para que las cosas se le mejoren. Medite simple, ¿sabe por qué? Porque usted quiere estar al lado de Jesús y punto. Desen las cosas o no se den. Se mejore o se empeore. Yo estoy con Jesús no por el milagro. ¿Por qué? Porque yo no soy multitud. Yo quiero ser ¿qué? Discípulo. Y el discípulo con el paso del tiempo se convierte en hijo. ¿O no? Se convierte en hijo. ¿Te acuerdas que hay un texto que dice que Jesús, por allá en Juan, dice que ya no los voy a llamar, ¿cómo? Siervos, sino amigos míos. O sea, ustedes ya son míos, o sea, ya les cuento todo. Bueno, sigamos adelante, ya estoy terminando la primera parte. Entonces, Juan el Bautista era autoridad, ¿cierto? ¿Por quién fue delegada esa autoridad? Por el Padre. Juan el Bautista, que era el último gran profeta, está en las aguas, que es el Jordán. Esas aguas al día de hoy representan la palabra de Dios. Jesús, hombre, es el instrumento para que viniese a lo natural. Óigase bien, Jesús, hombre, viene a lo natural a recibir de parte de Juan el Bautista para recibir ¿qué? Lo sobrenatural. Porque dice la palabra de que después de que fue bautizado, dice que Juan el Bautista que vio al Espíritu Santo descender como paloma. Entonces muchas veces tenemos que venir ¿a dónde? A lo natural, a lo físico, para poder comprender lo espiritual. Eso es Dios. Esto no es ninguna mitología, no es un cuento, no. Muchas cosas Dios te va a permitir que las vea, que las palpe, para que empiece a entender que es Dios quien está haciendo la obra. ¿Estamos? No importa la condición, lo importante es la identidad. ¿Cómo así? No importa la condición, lo importante es la identidad. Oiga con ese juego de palabras. No importa ¿qué? ¿Cómo dice? No importa qué. Lo que importa es la identidad. Quizás usted hoy está aquí y tienes una condición. Estás acondicionado a algo. Óigase bien, estás acondicionado a algo. Pero no importa esa condición con la que usted esté viviendo hoy, o mañana, o pasado mañana, o dentro de un año. No importa esa condición. Lo que importa es que tu identidad, tú quién eres para Dios. Es más, tú quién eres para ti mismo. Porque tú dices, ay, soy un pecador, volvió otra vez a... Quizás esa es tu condición, no te quedes con esa condición. Sal de esa condición y recobra la identidad. ¿Cómo se llama el título de la prédica? Volviendo a nuestra identidad. Entonces, nuestra identidad no es la condición. ¿Estamos? Mi identidad no es la condición. Porque mucha gente piensa que por ser hijo de Dios es porque tengo carro, casa, beca y tengo... No, esa es una condición.
Entonces, porque la palabra dice que yo tengo que ser allá pobre, humilde, entonces soy pobre, soy pobre. No, delante de Dios no importa esa condición. Sea rico o sea pobre. Sea alegre o sea lo otro. Sea feo o sea bonito. No, lo que importa es tu identidad. ¿Y quién te da esa identidad? La palabra de Dios, cuando es bautizado. Entonces, póngale cuidado. ¿Qué pasa si ustedes han hecho eso? Todos lo hemos hecho. Aquí el que no lo haya hecho es porque no ha nacido. Pero le voy a decir algo. ¿Qué pasa cuando usted está así bien chévere, bien chusco, bien, las mujeres bien pintaditas, bien arregladas y las empujan a una piscina? ¿Cómo se levantan? Cuando nos hundimos en la palabra, pasa algo similar. Y mucha gente va a decir, tan bobo, tan pendejo. ¿O no? Salió diferente. Pero cuando tú te hundes es en la realidad, ¿cómo sales? Sojuzgado, antes peor, preparado para ver quién se va a aguantar un madrazo y a ver quién. Y es cuando supuestamente uno dice, es que me desquité con el primero que encontré. Es que usted me cogió en el momento menos indicado. Tome para que lleve. ¿En dónde estaba sumergido? ¿Cierto? Entonces, al ver esto, no importa la condición, sino lo que importa es ¿qué? Nuestra identidad. Cuando tú sabes quién eres, no vives obligando en esta vida, pues tienes un propósito trazado para volver al Padre. Venga, ponle cuidado a esto, me viene algo acá a la mente, rápidamente así. ¿Saben si han leído la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? ¿Cuál era la condición de ese hijo? La condición que era pródigo, separado, ¿cierto? Esa era la condición. Pero ¿cuál era la identidad? Que él era ¿qué? Hijo, ¿sí o no? Entonces démonos de cuenta que la condición no le quitó el ser hijo. Le voy a decir algo hoy. Abra bien sus oídos. No importa cómo estés hoy, tú eres hijo. Si fallaste, levántese, porque todos fallamos. El que la escogió, la escogió. Porque es que esto no es de santurronería. Esto no, ahorita se va a meter el 7 de junio algo muy importante y es el trabajo ministerial. Y el trabajo ministerial no es para santos. Los que andan, los que levitan. No, los que andan y los que levitan son los brujos. Nosotros no somos brujos, somos hijos de Dios. Tenemos un cuerpo mortal donde vamos quizás muchas veces a caer, pero ¿qué pasa? Nos levantamos. Óigase bien a esto, no importa cómo caigas, lo importante es cómo te vas a levantar. Sí, porque si se levanta es agarrándose de otros, perdió. Pero si usted se levanta agarrándose de la roca que es Cristo Jesús, créame que eso te va a dar fortaleza para poder levantar a otros. Porque es que a veces cuando uno se cae, lo primero que uno busca es una mano, ¿sí o no? No. Y más bien lo que encuentras es una mano de gente que lo que hace es pisotearte. No. Pero si tú te agarras de la palabra, muy fácilmente te vas a levantar. Y sobre todo que usted no va a entender cómo es que Dios te saca de lo vil y de lo menospreciado, lo dice la palabra, ¿cierto? Para hacerte grandes cosas y ocultas. Si usted supiera mi vida, cómo es que ha sido enfrentada y confrontada en estos últimos tiempos, usted diría, ¿y usted qué hace predicando? ¿Usted qué hace hablando del Señor? Pues yo le digo, así como Jesús dice la palabra, que fue tentado en todo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Yo no soy Jesús. Yo no soy Jesús. Y sobre todo, que yo sí hago pecado. Yo sí hago pecado. Jesús no hizo pecado. Yo sí lo hago. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Tenemos un sumo sacerdote que es fiel y justo. ¿Para qué? Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque es que el venir a servir no quiere decir que tiene que usted purificado, santificado. No, la palabra misma lo va a redarguir si estás en pecado, pero no lo va a redarguir para que se quede aplastado,
sino para que se levante y siga su camino. ¿Por qué? Porque muchos a través de usted, a pesar de cómo esté, Dios va a hacer grandes obras. ¿O no? ¿Quién fue Pedro? Un hombre con muchas debilidades. Y Dios después no lo cogió e hizo grandes cosas. Lo que pasa es que rendir. Hemos hablado de ese tiempo, de esa prédica, ¿se acuerdan? Rendir mi voluntad ante Dios a veces cuesta. ¿Por qué? Porque me acondiciono. Ay, es que yo no puedo. Ay, es que yo no, es que yo caí, es que yo no quiero. A ver, esa es tu condición. Dios te dio a ti una identidad. Levántate, toma tu cruz. ¿Y cuál es esa cruz? Donde usted va a ser crucificado. ¿O no? ¿Por qué? Porque ese es el pecado. Así literalmente. Voy a concluir leyendo algo. Dice, ¿qué es un creyente? Pongan cuidado. ¿Qué es un creyente? Un creyente vive en la multitud arraigado a esta vida. Óigase bien, un creyente es quien vive en la multitud arraigado ¿a qué? A esta vida. ¿Qué es ser hijo de Dios? Es el que enseña a la multitud a salir de los problemas y de las condiciones de esta vida. ¿Usted qué quiere ser? ¿Creyente o hijo de Dios? Ahí está claro. Ahora, ¿qué es ser creyente? Que le da la importancia o el interés por los ritos, por los agüeros y por las tradiciones. Imagínense, eso es un creyente que vive de agüeros. ¿Se han hecho esto? No, ay, toco madera. Eso es un creyente. Ay, no paso por debajo de la escalera porque hay un gato negro. Eso es un creyente. Y se la pasa, ay, Jesucristo bendito, acabé de ver el gato negro. Ay, Padre de la gloria, que no le vaya a pasar nada. ¿Vives de agüeros? Eso es un creyente, ¿cierto? Pero ¿qué es un hijo? Renueva cada día su manera de pensar. Entonces cuando venga ese, porque a ver, todos traemos eso en la sangre, ¿o no? Que dicen, por decir algo, escucha uno a veces a alguien hablar por ahí, ay, sí sabe, yo vi a tal persona y a los 3 días se murió porque estaba hablando así. Y de pronto uno está escuchando a alguien hablar, ¿a qué cree que le viene a uno? Esa conversación, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace uno? Llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. No le creo a ese pensamiento, porque aunque no lo crea, si usted deja guardar ese pensamiento, se cumple. Pero entonces ya no eres hijo de Dios, eres un creyente. Ahora, ¿qué es ser creyente? Se hace fuerte en las experiencias vividas y no vividas. Eso es un creyente que dice, no, pero es que yo sé que eso por ahí no es. Es que yo tengo la experiencia. Es que a mí me han contado. Cuando tú vives de eso, no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios, porque vives de experiencias, tanto tuyas como la de los demás. Ay, no, es que el pastor se levanta a las 3 de la mañana y él, a ver, esa es la experiencia de él. Usted viva su propia experiencia, pero no viva de eso. ¿Viva de qué? De la palabra de Dios. Mire, entonces, lo contrario es, ¿qué es ser hijo de Dios? Su fuerza y su confianza solo está en Dios por medio de la palabra, no más. No en sus experiencias. Porque ¿cuántas veces nosotros supuestamente tenemos la experiencia y lo vamos a hacer y no nos sale? No, pero no, hasta uno se rasca la cabeza. No, pero yo la otra vez lo hice así, porque esta vez no. A ver, papito, cálmate y contrólate y dígale a Dios, Señor, ayúdeme porque esto no es de experiencias. Muchas veces dice, no, pero es que yo tengo la experiencia que si ponemos el púlpito acá, llega más gente. No, que es que yo tengo la experiencia que si nos vestimos así, eso llega más gente. Que si ponemos las sillas así, que si predicamos así. Bueno, aquí no es de experiencias, aquí es de vivencia. Y lo que tú vives es algo muy personal. Te va a servir en su momento.
pero no para toda la vida. Porque por eso dice la palabra, la multiforme sabiduría, la multiforme gracia de Dios. O sea que tiene muchas maneras. No hay una sola manera cuadrada donde es que es así. No. Ahora, miren lo que pasa con los creyentes. Los creyentes son enseñados y guiados por hombres. Los creyentes. O sea que si un hombre le dice, póngase esto, lo hace. Salte allí, lo hace. No vaya allá, lo hace. Eso es un creyente. Pero un hijo de Dios consulta todas las cosas con Dios y se sujeta a toda autoridad. Pero el que lo guía es el Espíritu de Dios. O sea, yo respeto a mi pastor, pero hay cosas que yo respeto, no las hago. ¿Por qué? Porque el Señor a mí no me manda. Porque muchas veces, ¿qué le pasó al profeta viejo? ¿Se han escuchado esa historia? El profeta que vino de parte de Dios y que vino y confrontó, y que había un profeta en esa tierra y dijo, voy a ir a poner a prueba al profeta. Dígale, y se acercó y llegó allá. El Señor me dijo cuando Dios no le había dicho que fuera a comer, sino que se fuera de ahí, ¿cierto? Es que yo también soy, por más que le digan que es que no, déjeme, yo hablo con Dios. Si a mí Dios me da una orden, yo debo obedecer esa orden, aún por encima de otro. La palabra de Dios lo dice en el nuevo pacto. Aún si viniere un ángel, ¿cierto? Y hablar otro evangelio, dice, sea anatema. No le crea. Entonces lo mismo pasa, muchas veces el creyente se deja manipular. El creyente, si le dicen párese, se para. Si le dicen digan amén, amén. No, el Hijo de Dios sabe controlar hasta su lengua. Cuándo decir amén y cuándo no decirlo. ¿Por qué? Porque no vive de la multitud. Aquí se ve mucho eso. Y tengo que con pena decirlo, que a veces se está exponiendo una palabra, amén, y todos, amén, y ni se sabe qué están diciendo con ese amén. Muchas veces ese amén está significando, yo me comprometo. ¿Y qué dice la palabra? Cumple. Ay, entonces no sea tan rápido para hablar. Sí, hay mucha gente que se compromete con esos aménes. Porque amén, ¿qué significa? Que así sea. ¿Cuántos son santos? Que así sea. Se comprometieron. Y a los 8 días, ¿qué pasó? Y la prédica. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde carajos estaba usted cuando se dijo ese amén? Entonces eres uno de la multitud que solamente es manipulado y guiado por hombres. Póngale cuidado a esto. Quiero que vaya y terminemos leyendo 1 de Pedro capítulo 2, versículo 19 y 25. Póngase sobre sus pies, terminamos leyendo este versículo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 19. Ay, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice, porque esto merece. ¿Qué merece? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre ¿qué? Molestias, padeciendo ¿cómo? Sigamos. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de ¿quién? De Dios. Siguiente, dice, pues para esto ¿qué? Vuelva y léalo. ¿Para qué? Entonces vamos a hacerlo muy personal. Diga, para esto fui llamado. ¿Para qué fuiste llamado? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para que qué? Para que siga esas pisadas. Ahora, siga, mire lo que dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño. ¿En dónde? En su boca. Siguiente versículo. Quien cuando le maldecían, no respondía con qué. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba
la causa a quien juzga, ¿a quién? Justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que el Señor en esta noche nos termina de confirmar lo que el domingo venía hablando. Por eso cierra sus ojos y hoy nos presentamos delante de Dios como lo que somos. Hoy usted y yo quizás estamos en una condición. No sé si su condición que esté viviendo ahorita es una condición de pecado o es una condición donde simplemente has caído. Yo le voy a decir hoy en el nombre de Jesús, no mires esa condición. Levántate y sigue tu camino, porque tú tienes una identidad. Y esa identidad te la ha dado el Padre a través de la palabra de Dios. Recuerde muy bien que los grandes hombres de Dios cayeron, pero nunca se quedaron caídos, porque ellos tenían una identidad. Ellos sabían por quién habían sido llamados. Y yo hoy, a los que nos ven por la red, a los que estamos hoy aquí, yo les digo, a ti no te ha llamado hombre, a ti te ha llamado Dios. Y porque te ha llamado Dios, hoy tú respondes a ese llamado, no importa la condición en la que estés, porque eso no quita tu identidad. Tu identidad es solo una y te la dio el Padre. Por eso hoy proclamamos nuestra identidad delante de Dios y decimos que alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Esa es nuestra identidad. Porque nuestra identidad también dice que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar y que comamos pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. He aquí, herencia del Señor son nuestros hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son nuestros hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esa es nuestra identidad, iglesia. Y nuestra identidad dice que bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, ¿cómo será? Poderosa en la tierra. La generación de los rectos, ¿cómo es? Bienes y qué, y riquezas hay en su casa. ¿Y cómo es su justicia? ¿Qué? Permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna todos sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo.
Señor, hoy delante de ti, Padre, lo único que podemos decir es que enséñanos a través de tu Espíritu Santo la identidad, porque cuando conocemos a Dios, estamos conociendo nuestra identidad, porque somos hechos a su imagen y a su misma semejanza. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy, al estar aquí presente, Señor, te pido, Padre de la gloria, que no permitas que la semilla sea robada. Todo lo contrario, que sea abonada día tras día, a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas, de los torbellinos, de la densa oscuridad. Tú has prometido, y lo que tú prometes cumples, porque tú no eres hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Y la buena obra que tú has comenzado en Comunidad Cristiana, Camino de Vida Plena, y en las naciones que nos están viendo y que van a ver esta edición, este video, Señor, tú eres fiel y justo para terminar lo que comenzaste. Gracias te damos. Amén.